Española, 1813. Caracas, Venezuela, 1876. Liberador dominicano, fundador de la Sociedad La Trinitaria y principal ideólogo de la independencia. Por 2 veces vio Juan Pablo Duarte triunfar la causa por la que luchó toda su vida. En 1844, cuando el país logró la independencia de Haití, y en 1865, cuando tras la anexión española se restauró la República Dominicana, en ninguna de ellas, sin embargo, accedió Duarte al poder y obtuvo más reconocimiento que el exilio y el olvido. Tras su fallecimiento, hubo que esperar 8 años antes de que fueran repatriados sus restos, y solo entonces se le tributaron los honores que merecía un padre de la patria. Nacido en el seno de una familia española de origen humilde, a la edad de 15 años fue enviado por sus padres de Inglaterra vía Nueva York para que completase sus estudios. Desde allí pasó a Francia y posteriormente a España. En Europa, convulsionada en aquellos tiempos por el romanticismo, el liberalismo y el nacionalismo y el socialismo utópico, se impregnó de los ambientes revolucionarios de la época. Juan Pablo Duarte fue testigo de los nuevos regímenes de libertades y derechos surgidos tras la Revolución Francesa. Mostró especial interés por los cambios producidos en Alemania y en Francia, pero sobre todo por los acontecimientos de España y las reformas que habían intentado introducir las Cortes de Cádiz de su etapa. En España se sabe que residió en Barcelona, donde es posible estudiarse Derecho. Fue entonces cuando comenzó a perfilarse su ideario político, en el cual el nacionalismo y el liberalismo se fundían sobre un fondo romántico. Juan Pablo Duarte entendió que el pueblo dominicano poseía una identidad propia y tenía derecho a la independencia política. Alcanzada esta y conforme al pensamiento liberal, la nación debía organizarse sobre la base del institucionalismo de la democracia representativa. En 1833 regresó a su país dispuesto a llevar a la práctica estas ideas. La antigua isla de la Española, actualmente isla de Santo Domingo, había sido colonizada por los españoles que, poco interesados en ella, se dieron a finales del siglo XVII a mitad occidental de la isla. El actual Haití a los franceses. Los movimientos independentistas iniciados por el siglo XV habían sufrido numerosos vaivenes. En 1821, cuando Duarte era todavía un niño, José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de la mitad occidental de la isla, actual República Dominicana. Pero el nuevo estado fue ocupado y sometido un año después por Jean-Pierre Boyer, presidente de Haití, que había alcanzado la independencia de Francia muchos años antes. La Trinitaria. A diferencia, pues, de otros liberadores, Juan Pablo Duarte no había de luchar con otra metrópoli Europa para lograr la independencia de la antigua parte española de la isla, sino contra la dominación haitiana. Fue en el seno de la clase media urbana donde los planteamientos de Duarte encontraron mayor eco. Pero por aquel entonces, casi toda la historia, además grupos dirigentes, se hallaban conformes con el régimen haitiano, razón por la cual fue imposible obtener en los primeros años su cooperación. A medida que iba ensanchándoselo el movimiento, Duarte comprendió que se hacía imprescindible crear una organización que, siguiendo el modelo de las sociedades europeas de los carbonarios, asumiera la responsabilidad de dirigir las actividades
Así surgió la Sociedad La Trinitaria, 1838, cuyo objetivo era liberar al país del dominio de Haití. El lema de esta sociedad fue Dios, Patria y Libertad. Luego surgió la Sociedad La Filantrópica, que realizó una importante labor de propaganda mediante la representación de piezas teatrales. Entre tanto, el presidente Gerald P. Boyer se había hecho enormemente impopular por la elevación de los impuestos, cuyo destino era un pago exigido por Francia para aceptar la independencia de Haití. En 1843, Juan Pablo Duarte apoyó la revolución que logró derrotar a Boyer, pero el objetivo de Duarte era la independencia de la parte española de la isla, por lo que continuó su lucha tras la caída del presidente, perseguido por el nuevo gobierno haitiano. El 2 de agosto de 1843 tuvo que exiliarse en Caracas, la Primera República. Pese a ello, las ideas independentistas de Duarte habían calado y siguieron ganando adeptos. Y el 27 de febrero de 1844, sus seguidores declararon la independencia del país, bajo el liderazgo de Francisco del Rosario Sánchez, y tras capitular las guarniciones haitianas en la capital y otras ciudades. La causa independentista triunfó. Los haitianos fueron expulsados a la antigua parte francesa de la isla y se configuraron las fronteras actuales entre Haití y la República Dominicana. El 14 de marzo de 1844, Juan Pablo Duarte fue recibido por el nuevo gobierno provisional. La Junta Central Gubernativa, como un héroe nacional y nombrado general del ejército. El triunfo del movimiento independentista impulsó al nuevo presidente haitiano, Charles Herá, a invadir la recién creada República Dominicana, con un ejército dividido en dos cuerpos, de los cuales uno penetró por el norte y otro por el sur. Correspondió a Pedro Santana enfrentarse en este último y lograr una resonante victoria en Asua el 19 de marzo. Así las cosas, la Junta Central Gubernativa ordenó a Duarte que se dirigiera a Baní con una fuerza militar organizada por Pedro Alejandrino Pina. ¿Quién se para acá? Al fin de llegar a un acuerdo con Pedro Santana sobre la estrategia a seguir contra Haití, a no ser posible este acuerdo, Duarte requirió de la Junta la necesaria autoridad para actuar por su cuenta, pero la Junta estaba dominada por Tomás Bobadilla, representante justo con Santana del sexto denominado colonialista, que consideraba inviable una república independiente y era partidario de someterse a un metropolio Europa. La Junta respondió ordenando a Juan Pablo Duarte que regresara con la tropa a la capital. El desacuerdo entre el sexto colonialista conservado y el duartismo liberal e independentista se hizo enviandente y acabó con el triunfo del primer Pedro Santana. Fue nombrado primer presidente de la República Dominicana del año 1844 hasta 1848 y eliminó la fracción rival de esclavado, traído y enviado al destierro. Juan Pablo Duarte y a sus significados seguidores, entre ellos Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Mella, de auxilio, de restauración, trae un primer auxilio
una y otra vez. El poder político pasó al grupo de conservadores, de ateros y exfuncionarios, boyeristas afrancesados, gracias al control de la presidencia de la Junta Central Gubernativa por Tomás Bobadilla y del Ejército Libertador por el general Pedro Santana, quien gobernó dictatorialmente en varios periodos. La alternancia del poder del suroeste del país, más astuto y no menos anexionista que el primero, caracterizó el etapa. Muy bien, acabamos de escuchar la biografía de Juan Pablo Duarte.